No lo hagan si van a venir aquí en Japón. ¿Qué tal amigos? Los saludo desde la ciudad de Kobe. Acaban de ver un pequeño intro de los mal llamados influencers que están viniendo aquí a Japón, un país tan tradicional, un país con tantas costumbres, tan exquisito con su cultura, y están viniendo muchos extranjeros a pasar el oso, como decimos en Colombia, a hacer de las suyas, a irrespetar la cultura japonesa, y no hay que hacerlo, hay que respetar las culturas. De hecho, hoy me vine aquí a un jinja es santuario. Jinja significa santuario. He venido aquí a este Jinja para grabar y comentarles un poco sobre el respeto a la cultura japonesa. Y no solo a la cultura japonesa, sino a todas las culturas. Están llegando muchos extranjeros visitando diferentes ciudades aquí en Japón, sobre todo Kioto, Osaka, aquí en Kobe, donde llegan y empiezan a irrespetar el espacio y respetar la comunidad de los japoneses. Hace poco una influencer, no sé de qué país, creo que es de Chile, se colgó del Tori. El Tori es eso que ustedes están viendo, esta torre gigante que ustedes están viendo acá, eso se llama Tori. Y el Tori es una estructura muy importante para los japoneses porque es la entrada hacia los templos y santuarios y es la entrada hacia la parte espiritual de los japoneses. Ellos, la mayoría del país es budista, sintoísta, y el Tori hace parte de sus templos. Entonces, ellos antes de entrar al Tori están como en el mundo mundano, ¿no? La parte exterior, ¿cierto? La parte de la bulla, la parte civil, ¿correcto? Y cuando pasan el Tori entran al mundo espiritual. Por eso ellos siempre que entran, por lo general, hacen como una reverencia, agachan un poco para dejar ese mundo mundano y entrar a la parte espiritual. Entonces imagínense que llegue algún extranjero, llegue, no sé, a Colombia, a Chile, a México, donde nuestros países mayoritariamente pues son católicos, y lleguen a una iglesia y no sé, hagan bulla, hagan algún ritual tonto en estas iglesias católicas, irrespeten a la gente que está orando al Dios Jesucristo, a la gente que es católica, ¿no? O se van para Rusia, se van para Ucrania, ya que son ortodoxos, e irrespetan las iglesias ortodoxas. Bueno, así mismo a los latinos que llegan aquí, hay que respetar las costumbres japonesas. Entonces, ya en muchos lugares de Japón desafortunadamente están prohibiendo sitios. Por ejemplo, en Kioto están prohibiendo una calle que es muy famosa, que es la calle como de las geishas, y le están prohibiendo también las entradas a los extranjeros porque estaban llegando y las empezaban a tocar, las empezaban como a pretender, y pues hombre, es una cultura milenaria y hay que respetar eso. Muchos influencers bueno, mal llamados influencers, desafortunadamente por obtener likes, comentarios, están haciendo 30.000 pendejadas con tal de difundir, con tal de llegar a más gente, y bueno, eso no tiene que ser así. Yo por eso comparto este video para toda la gente que en el momento que tenga la oportunidad de llegar a Japón, aprendamos a respetar las culturas de cada país. Hay un término para la gente que no es japonesa, la gente que es de afuera, los extranjeros, ellos dicen gaijin, que pues significa extranjero, pero también lo utilizan de forma despectiva a los que somos de afuera, pero no solo de afuera, sino a los que no pertenecemos a la comunidad japonesa. Cuando me refiero a la comunidad japonesa, quiero decir a sus costumbres, a su forma de vivir, a su forma de ver la vida, porque esta palabra ellos también la pueden utilizar entre japoneses que se han ido muchos años a otros países, a convivir a otros países, y regresan a Japón y ya no son japoneses como tal en sus costumbres. A ellos también les pueden decir gaijin, y a muchos de nosotros despectivamente nos tratan así, justamente por todas estas situaciones que están pasando, que les estoy contando, de que cada vez se está viendo más extranjeros que están viniendo a producir contenido aquí de mala manera, que vienen a irrespetar. Yo quiero que me acompañen aquí un poquito, a darle aquí hasta el frente, a darle una vuelta rápida aquí a este templo, y vean el respeto de la gente. Hoy es un día muy activo,
Es un día donde está viniendo muchísima gente. De hecho, mientras grabo este video tengo las 2:30 de la tarde y la gente está haciendo sus rituales. Como ustedes se están dando cuenta, esto es un ritual aquí también donde se lavan las manos, aquí a mi lado izquierdo. Vienen acá, van a pasar otro portal. Esta es la entrada principal hacia este santuario. Y siempre la gente con mucho respeto. Estos lugares, si vienen ustedes a grabar, a tomarse fotos, a caminar, a hablar, siempre con mucho, mucho respeto en cualquier parte de Japón. Si se dan cuenta, vienen aquí a hacer su ritual. De hecho, tengo un video aquí en mi canal de YouTube. Se los voy a dejar para acá, donde yo me puse el yukata, que es como el kimono de verano. Vine con una gran amiga que lleva más de 20 años viviendo aquí en Japón, Elizabeth, quien nos hizo toda la guía turística justamente en este templo, y ella nos explicó todo sobre el ritual, sobre cómo se tiene que utilizar la vestimenta japonesa en caso tal de que también tenga la oportunidad de utilizar vestimenta japonesa aquí en este país, y qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Les dejo el link para que vayan y lo vean y se den cuenta. Miren qué lindo el niño, le están colocando ahí su kimono. Mire, desde pequeñitos, tradiciones japonesas, le van a sacar fotos. Desde pequeñitos ya los están educando con su cultura. Mira, aquí hay otro niño detrás mío. Detrás mío hay otro niño que también le están poniendo el vestidito japonés para sacarle fotos. Entonces, mensaje especial para todas las personas que están viendo este video: respetemos las culturas, no hagamos pendejadas por obtener like. Sobre todo esos influencers que tienen 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores y viven de las pendejadas. Eso no hay que hacerlo, hay que respetar. Y antes de irse a grabar un video, uno tiene que ir a estudiar el lugar, en el país que estén. Uno tiene que, bueno, más allá de grabar un video, como turista, hablemos como turista, uno antes de llegar a ese sitio, a visitarlo como turista, hay que leer un poquito, hay que preguntar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, horarios, se puede hablar duro, no se puede hablar duro, puedo ir con esta vestimenta, qué no tengo que hacer. Eso es súper importante. Me voy, los dejo. Quería hacerles esta noticia. Esto es como un video noticia súper rápido sobre toda la situación que está pasando con los extranjeros que llegan aquí a Japón. Me despido desde la ciudad de Kobe y esperemos que reflexionemos todos sobre qué tenemos que hacer en Japón. Bye, paca paca.